Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo todo aquel que está conectado en el día de hoy para escuchar este programa Para que el mundo crea. Gracias por su sintonía y gracias por su amor, gracias por estar ahí. Gracias por su fidelidad. Qué bendición en el día de hoy poder dar inicio a estos 50 minutos. 50 minutos de bendición. 50 minutos de devoción al Señor y de edificación. Hoy voy a utilizar en nuestro programa un pasaje que está en el libro de Apocalipsis. Los primeros capítulos del libro de Apocalipsis son mensajes que Dios da a distintas iglesias. Hoy me interesa particularmente algunas de las cosas que Dios le dice a una iglesia llamada Esmirna. Me refiero al capítulo 2 de esta carta, de este libro de Apocalipsis, donde aparecen las 7 iglesias y los 7 mensajes que el Señor da a estas iglesias. Les leo el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Está hablando el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ese es el que nos habla. No nos está hablando cualquiera. Jesús se está describiendo a sí mismo y se describe como el principio y el fin, como el primero y el postrero, como el que no tiene principio ni tiene fin, como el que no tiene nacimiento ni tiene muerte, como uno que en su expresión terrenal, en su encarnación, estuvo muerto pero vive. Estuvo muerto, pero la muerte no lo venció. Él venció a la muerte y por encima de la muerte se levantó. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia en Esmirna? Le está diciendo: no hay nada por lo cual tú estés pasando que yo no haya pasado. Y no hay problema ni dificultad que estés teniendo que ya yo no la haya superado. Yo soy el que vence los problemas. Yo soy el que vence las circunstancias difíciles. Le está diciendo a la iglesia en Esmirna: conozco tus problemas, pero quiero que sepas que yo tengo la victoria. Yo tengo la solución. Yo tengo la respuesta. Bueno, por ahí, por esa línea, va nuestro mensaje en el día de hoy. Así es que muy atento al programa de hoy. Doy la bienvenida a todo aquel que por primera vez está en sintonía con este programa. Y les hago saber que el programa se llama Para que el mundo crea. Y ese es el propósito de este programa: estimular la fe, estimular la confianza en el Señor, para que el mundo crea. Y yo soy el pastor Díaz Pavón. Y créame, me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Un saludo personal a cada uno de ustedes, los que se encuentran en Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica, el Caribe, Europa, no importa donde usted nos esté escuchando en el día de hoy, la bendición del Señor es para usted. Y puede usted comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica. Este número que le voy a dar ahora, que es el que doy todos los días, este número lo puede utilizar para llamar
y lo puede utilizar para enviarme un mensaje de texto. Algunas personas prefieren simplemente textear, simplemente enviar un mensaje de texto y compartir su petición, su urgencia, su necesidad. Con mucho gusto vamos a estar orando por usted. El número es 305-228-9697. Utilícelo para llamar. Hay hermanos, hermanas, esperando su llamada telefónica para tomar nota de su petición y pasármela. Diariamente oro por cada una de esas peticiones que van entrando. Y me regocijo luego cuando comparten el testimonio de cómo el Señor respondió a la llamada, cómo el Señor respondió a la petición, a la oración, y cómo el Señor ha ido interviniendo y obrando en cada situación. De modo que puede usted comunicarse, llame o envíe un texto al 305-228-9697. Mi casita, el hogar, el orfelinato que sostenemos y mantenemos en el Perú, eso está en una ciudad que se llama Urubamba. Es en la región de Cusco, muy en el interior del país, allá cerca de la sierra, allá en la falda donde comienza la gran sierra, la zona andina. Allí en Urubamba está el hogar Mi Casita. Es un hogar donde recibimos niñas abusadas, maltratadas, y Dios utiliza el ministerio y a los hermanos que están allí para cambiarle la vida a esas criaturitas. Así es que, de la misma manera que les pido que compartan sus peticiones, le comparto la mía. Ayúdenos a orar por Mi Casita en el Perú, para que Dios bendiga esa ala de nuestro ministerio y que podamos continuar bendiciendo a niñas en ese lugar. Allí está Marjorie y el hermano Juan José. Marjorie y Juan José son un lindo matrimonio que están al frente de este proyecto allá en Urubamba. Así es que oramos por ellos para que Dios los bendiga y los fortalezca y los rodee con gente idónea para trabajar con estas criaturitas. Amén. Bien, vamos a la pausa. Debemos alabar al Señor. Es tiempo de darle gloria a Dios. Alabamos y regresamos. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Gracias, hermano, por los comentarios. Estaba mirando hace unos minutos los comentarios que nos van llegando y son preciosos, son hermosos. Hoy es un día que desde tempranas horas en la mañana en nuestras oficinas se reúne un grupo de intercesores, de gente de oración, de guerreros de oración y guerreras, para clamar al Señor por todas las peticiones, y le vamos pasando todo lo que recibimos. Así es que aproveche este grupo que ora todos los días, pero hoy es un día en que desde tempranas horas se juntan para orar particularmente por todas estas peticiones. Así es que siga llamando por el 305-228-9697. También puede escribirnos, ¿sí? Si no tiene acceso, si está muy distante y no le conviene hacer una llamada telefónica como esa, entonces escríbame. Tome nota de nuestro correo electrónico. Es biblia@diaspavon.com. Ahí me envía su notita, su cartita, su comentario, su petición, lo que sea, o su sugerencia. Biblia@diaspavon. Nunca olvide, Díaz con Z y Pavón con B, no con V, con B. B de bendición, de bueno. Amén. De bienaventurado, de la primera B de bienaventurado. Muy bien. Leí un versículo en el capítulo 2 de la carta o libro de Apocalipsis. Esas cartas a las 7 iglesias, de las cuales
Si entiendo bien, la única que existe todavía es esta, Esmirna. Existe la ciudad, creo que se llama algo así como Izmir, y todavía hay una comunidad cristiana en ese lugar. Todavía hay iglesia allí, iglesia, gente que sirve, que adora, que busca el rostro del Señor. Esmirna es mirra. Mirra es uno de los componentes del aceite de la santa unción. Significa sufrimiento, significa muerte, significa padecimiento, significa dolor. Y cuando ese versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A ver, el Señor de alguna manera le está diciendo a esta iglesia: conozco tus sufrimientos, conozco tu crisis, conozco tu dolor, conozco tus problemas, conozco las situaciones que has enfrentado. Se describe a sí mismo: yo soy el que estuvo muerto y vive. Si soy quien venció la muerte, si soy quien venció las dificultades, si soy quien pasó, quien atravesó por situaciones tan duras, yo creo que de alguna manera le está diciendo a la iglesia en Esmirna: yo soy capaz de ayudarte, yo soy capaz de consolarte. Se está proyectando a sí mismo como quien la pasó difícil y lo logró. Y le está diciendo a Esmirna: sé que la estás pasando difícil, sé que estás atravesando por problemas, y a ti también te ayudo, a ti también te doy la mano, a ti también te bendigo. Dios es capaz de restaurar lo dañado. Dios es capaz de restaurar aquel que en Él persevera, aquel que sigue amando, aquel que sigue sirviendo. No importa por la que esté atravesando, este no es el día de tirar la toalla. Este no es el día de rendirse. Este no es el día de sentarse y decir: no avanzo más, no camino más. La realidad es que Dios está comprometido con aquel que avanza, con aquel que trabaja. El que conoce, Dios es el que conoce, y Él conoce quién es usted, conoce su corazón. Y le dice a Esmirna: y conozco a los otros, a esos a quienes llama sinagoga de Satanás, que es nombre feo, a esos que está llamando hijos del diablo. Óigame, lo que Dios le está diciendo a Esmirna, que se lo está diciendo a usted, y me lo está diciendo a mí igualmente en este momento. Lo que nos está diciendo es: conozco tu corazón, conozco tus debilidades. Lo que Dios nos está diciendo: conozco tus problemas, conozco tu escasez, conozco tus tendencias, conozco tus crisis. Y nos dice: y también conozco a esos que te atacan, que te hacen daño, que te maltratan, a esos a quienes describe como sinagoga de Satanás. Dios sabe. A veces creemos que el Señor no se da cuenta de cuánta gente mala nos ataca, nos daña, nos difama. Estos hermanos en Esmirna especialmente eran atacados con difamación. Gente que hablaba mal de ellos, gente que hablaba en contra de ellos. La iglesia
enfrenta persecución, la iglesia enfrenta tribulación. No solamente en esos lugares donde queman templos, asesinan a ministros, a pastores. A veces escuchamos en lugares de eventos aislados, en otros lugares donde ya es la norma que golpeen a los cristianos, que los abusen, que los ataquen, que asesinen pastores, que quemen capillas. Esas cosas ocurren todos los días. Dios está diciendo, lo sé, estoy al tanto, conozco, ¿sí? Tengo la información, sé lo que estás enfrentando, tribulación, calumnias, difamación. En esta ciudad había una gran comunidad de judíos que se oponían y lo hacían con fuerza, con tenacidad a los cristianos. Una de sus principales armas contra los cristianos era atacar con calumnias, atacar con blasfemias, atacar con difamación, inventar historias contra los cristianos, decir que habían hecho lo que no habían hecho, que eran lo que no eran, que decían lo que no decían. Esa sigue siendo una de las armas poderosas del diablo, porque cómo nos duele que anden diciendo por allí que soy o que dije o que hago lo que no hago y me quiero defender, quiero salir corriendo. Y si Dios no me defiende como yo espero que me defienda, me siento abandonado por el Señor. Materialmente hablando, había mucha pobreza entre estos hermanos. Eran de escasos recursos económicos, pero en medio de toda aquella oposición, en medio de toda aquella escasez, Cristo era el sustento y fortaleza de aquella iglesia. Cristo se está proyectando a sí mismo. No tienes dinero, me tienes a mí. No tienes riquezas, me tienes a mí. Y cuando tenemos al Señor, somos ricos. Tenemos a la fuente del dinero. Tenemos a la fuente de la abundancia. Aunque estemos enfermos, cuando lo tenemos a Él, tenemos salud, porque tenemos la fuente de la salud. Estoy hablando de esa iglesia que se llamaba Esmirna en el libro de Apocalipsis. Y estoy diciendo que usted seguramente se ha sentido como Esmirna en algún lugar, en algún momento, en alguna etapa, en algún tiempo, tal vez hoy. El Señor le está diciendo, yo estoy contigo, yo conozco, yo sé, yo pasé por allí, yo te ayudo. Palabra de consuelo, porque Dios recompensa al que es fiel. Dios recompensa al que persevera. Dios recompensa al que se mantiene, no tire la toalla, persevere. Debemos alabar y regresar. Eso, con ustedes, el Dios de las promesas, el Dios que nos promete estar con nosotros, no falla. Dios no nos abandona. Cristo era el sustento, la fortaleza de aquella iglesia. Es lo que se está comunicando en estos versículos. El sustento, la fortaleza de la iglesia en Esmirna. Claro, la inclinación nuestra es a que se nos diga y a decir cosas bonitas acerca de la relación del Señor con nosotros. Y estos son cosas bonitas, solo que son cosas reales. Y a veces la gente pretende salirse de la realidad con una fantasía ilusoria, como quien está enamorado y le promete el sol y las estrellas a esa joven a quien ama o con quien se ha entusiasmado o tiene una ilusión o una pasión. Y entonces, en su deseo de conquistarla,
le quiere hacer creer que le dará más de lo que tiene y de lo que puede llegar a tener. Y hacen promesas que no pueden cumplir. Ocurre eso en otras áreas de nuestra vida, no solamente en el noviazgo, ocurre a veces en la política, ocurre en las relaciones, en los negocios. Se hacen promesas, se siembran ilusiones, la persona compra o la persona vota por ese individuo creyendo que va a resolver todos los problemas. No es verdad, pero Dios no es así. Dios nunca promete cosas que no va a cumplir y no promete lo que no va a hacer. Por eso, ese versículo número 10 resulta tan extraordinario y poderoso. No temas en nada lo que vas a padecer. A ver, no temas en nada, vamos bien. Pero luego dice lo que vas a padecer. Bueno, según alguna teología moderna, alguna teología de esta época, le diríamos a la persona más bien, no digas que vas a padecer. No lo recibas, niégalo. Diga, no voy a padecer nada. No habrá padecimiento en mi vida. Pues va a padecer, dice aquí. Aunque alguien pueda decir, eso no suena a fe. Bueno, que suene a lo que usted quiera que suene. Pero esto es Biblia, esto es Biblia. Ninguna idea moderna, ninguna teología contemporánea cambia la realidad de la relación de Dios con nosotros. Y Dios es veraz y no hay mentira en Él. Y padecimiento y dolor es parte de la experiencia cristiana. Ya sé que alguna persona va a decir, no me gusta ese sermón de Pavón, no me gusta ese enfoque. Claro, porque la gente quiere escuchar, quiere oír que le digamos, todo le va a ir bien. Te he puesto por cabeza y no por cola, y todo va a ser maravilloso, y prosperidad, y crecimiento, y desarrollo. Pues no es cierto. Hay que decirle a la madre embarazada o a la mujer embarazada, vas a sufrir, esa barriga te va a pesar, la piel, te van a salir estrías, te va a doler, vas a parir con dolores. Criar a tu hijo será tarea difícil y dura, pero el Señor estará contigo y el Señor te acompañará. No, la gente quiere ir con la mentira creyendo que va a parir sin dolor. La mayoría de los casos pare con dolor, que va a criar sin problemas. Todo el que cría un hijo tiene problemas. Es dura la vida. Es difícil la vida, pero Dios nos acompaña y nos da la victoria en medio de la prueba. No temas en nada, esto es Biblia, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No lo recibo. Bueno, lo reciba o no lo reciba, los va a echar en la cárcel. Algunos van a parar presos. Bueno, no seré yo, que sea el pastor Pavón. Pues puede ser que termine siendo yo. Pero lo cierto es que algunos hermanos van a ir presos por predicar el evangelio. Me han arrestado en más de una ocasión. He estado a punto de ir preso en más de una ocasión. Me han interrumpido campañas, he recibido golpes, me han dado pedradas por predicar este evangelio. Hace unos años caminaba yo, me habían presentado, iba yo caminando hacia la plataforma cuando sentí el impacto en la espalda, exactamente en el área de la columna, de una piedra que era en ángulo, tenía un ángulo pronunciado, y la punta
punta de ese ángulo entró a mi espalda y yo sentí la sangre corriendo, porque se clavó en mi espalda. Y sentí la sangre y quedé sin respiración. Me tuve que agarrar de un poste que había allí cerca de la plataforma, cerca de la tarima, a agarrarme. Uno de los pastores corrió a sostenerme. Me encantaría decir, por la fe no ocurre, no lo recibo, pero yo sentí la pedrada, el golpe, el impacto, y mi camisa quedó pues manchada, marcada, mi saco quedó manchado con la sangre. Tenemos que atravesar por situaciones. Hay dolor en el proceso de la vida. Pero esa noche Dios nos dio una victoria gigantesca. Cientos, centenares de vidas vinieron a los pies de Cristo. Centenares de almas se convirtieron aquella noche al Señor. Dios hizo milagros, Dios transformó corazones, Dios transformó vidas. Algunos de aquellos que provocaron el tumulto ese que lanzó piedras y otras cosas, lanzaron contra la multitud que adoraba al Señor. Algunos de ellos se acercaron para pedir perdón y para pedir la oración, y algunos se convirtieron al Señor, se convirtieron a Cristo. El Señor no promete que no va a haber problemas, todo lo contrario. Allí dice claramente: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El diablo quiere que seamos probados, y el diablo quiere echar a algunos de nosotros en la cárcel, y en efecto lo va a lograr. Y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación llega por determinado tiempo y se acaba. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como nos gusta ese pasaje. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero lo que la mayoría de la gente pretende es que ese versículo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, significa sé fiel hasta que te mueras viejito y en la cama, y entonces te daré la corona de la vida. Pero sabe que ese versículo no significa eso. Ese versículo lo que dice literalmente es: sé fiel aun cuando tengas que dar la vida por ser fiel. Sé fiel aun cuando te cueste la vida. Sé fiel aun cuando te maten o te asesinen por ser fiel. Ese versículo es más intenso de lo que suena. Es más intenso de lo que se ve a simple vista. El versículo no está diciendo fiel hasta ponerse viejito, está diciendo fiel aunque te cueste la vida, fiel aunque te cueste la cárcel, fiel en la tribulación, fiel en el dolor, fiel, no importa las consecuencias, no importa las circunstancias. Dios está dispuesto a prosperar. Dios está dispuesto a honrarnos. Dios está dispuesto a acompañarnos. Pero estamos dispuestos nosotros a decir sí, no importa qué. No importa la trama del diablo, no importa lo que haga, no importa lo que logre, no importa cuánto ataque, yo voy a ser fiel. Yo tengo que dirigir mis palabras en el día de hoy. Nuevamente, continuamos en Para que el mundo crea. Mientras que en esta época, y tal vez en todas las épocas ha habido, algunos que creen que cristianismo es asunto de tener fe para que todo me salga bien y todo sea perfecto.
Algunos llegan a creer que la bendición de Dios es el equivalente a ver una cuenta bancaria que crece y se fortalece, y no tengo duda de que la bendición de Dios enriquece y que la bendición de Dios puede traer a nuestras vidas y manos toda forma de expresión y manifestación de esa bendición. No tengo dudas de que la abundancia de los unos suplirá la escasez de los otros. Pero mientras algunos superficialmente quieren identificar la bendición solamente con la prosperidad económica, la historia de la iglesia está adornada con las flores y el perfume de hombres extraordinarios que tuvieron que dar la vida, comidos por leones, muertos en prisión, decapitados, ahorcados, difamados por amor a Cristo. Policarpo, por ejemplo, respondía cuando los soldados les exigían que confesara que César era el Señor y no Jesucristo. Cuando se le ordenaba negar a Jesús y maldecir a Cristo para confesar al César como su Señor y Dios, Policarpo respondió: hace 86 años sirvo a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo maldecir a mi Rey, quien me ha salvado? Y dice la historia, cuenta la tradición, que murió en la hoguera. Murió entre las llamas de fuego, pero la tradición dice que los soldados veían que no se quemaba, aunque las llamas lo rodeaban. Entonces uno de los soldados tomó una lanza y la clavó en su pecho, dándole muerte al fiel Policarpo. Cuando vemos santos, hijos de Dios, hombres de integridad, a través de la historia, dar sus vidas de diversas formas para honrar a Dios, para honrar al Señor. Cuando leemos la historia de un David Brainerd que da la vida sirviendo a la comunidad indígena en los Estados Unidos y tantas otras historias, sabemos que sí, que Dios está dispuesto a ir con nosotros y acompañarnos en todo el proceso de nuestra vida. Dios va a recompensar a los fieles, a aquellos que permanecen fiel. Permanezca fiel, el Señor le bendice. Se me acabó el tiempo, pero mañana estaré aquí para continuar hablando de estas cosas. Gracias por su oración, gracias por su respaldo. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.